¿Cómo están, estimados? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a tocar un punto álgido de lo que es control de calidad en Bolivia, control de calidad de materiales de construcción en ingeniería civil, y muchos ingenieros civiles conocen lo que es el ensayo de granulometría y saben determinar una curva granulométrica y saben compararlo con las especificaciones técnicas, que pueden ser especificaciones de una norma o pueden ser especificaciones particulares de un proyecto. Muy bien, nosotros sabemos muy bien hacer este ensayo y sabemos interpretar los resultados. Sabemos cuándo está fuera de curva o cuándo está dentro, como se puede ver en este caso de una arena, por ejemplo, donde el árido está un poquito fuera de curva hacia el lado grueso. Tiene una falta de material pasante en el tamiz número 4 y en el tamiz número 8. Muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando hacemos este ensayo solamente sacamos una muestra de acuerdo con un tamaño en kilos de acuerdo a norma, y muy ingenuamente luego inferimos esta cualidad del ensayo para todo el lote o para todo el banco de agregados que tenemos, lo cual es totalmente incorrecto desde el punto de vista estadístico. Entonces, ¿cómo nosotros en Bolivia podemos realmente certificar bancos de agregados desde un punto de vista racional y estadístico? Bien, nosotros hemos desarrollado un método. Bueno, me imagino que esto seguramente lo deben considerar de otra manera, tal vez en otros países. Yo tengo este método. Fíjense que aquí tenemos las especificaciones. Las especificaciones que ustedes bien las conocen, el límite inferior y el límite superior de una característica, en este caso el porcentaje que pasa del total. ¿No es cierto? Aquí tenemos el porcentaje que pasa del total de nuestra granulometría, de nuestra distribución real de partículas, de tamaños de partículas. Y aquí tenemos las especificaciones, límite inferior, límite superior. Perfecto. Ahora yo quiero conocer cuál es el error. ¿Cuál es el error de esta granulometría? Entendiendo como el error a la diferencia entre el porcentaje que pasa y el promedio del límite inferior y el límite superior. Si esta fuera una granulometría perfecta, sin ningún defecto, la curva tendría que pasar exactamente al medio de los dos límites, al medio del límite superior y el límite inferior. Eso implica que el porcentaje que pasa tendría que ser exactamente el promedio del límite inferior y el límite superior. Muy bien. Y en ese caso, si el porcentaje que pasa al total sería igual al promedio del límite inferior y el límite superior, entonces la diferencia entre este porcentaje que pasa real y el promedio sería 0, ¿no es cierto? Entonces nuestro error sería 0 para una granulometría perfecta, sin errores, sin ninguna desviación. Entonces, como ese no es el caso, tenemos aquí esta granulometría. Y aquí tenemos la diferencia precisamente entre el porcentaje que pasa del total y el promedio. Aquí está la diferencia. ¿Ya? Esa diferencia la sumamos. Aquí tengo otra hoja, ¿no? Esas diferencias que están acá las sumamos y suman 36.30. ¿Ya? En valor absoluto. No estoy sumando valores negativos. Entonces, esto puede ser interpretado como la suma de los valores absolutos de los errores. ¿Ya? En pronósticos hay diferentes métricas. Está el valor absoluto en promedio. En este caso este no es un promedio, es simplemente la suma de los valores absolutos de los errores. Bien. Ahora, también tenemos que, con este dato que hemos obtenido, es un dato muy valioso, porque en un solo número yo puedo resumir la característica de la curva granulométrica de un ensayo. Entonces, esto significa
que yo puedo sacar una muestra, por ejemplo, de 15 o 20 ensayos de granulometría y evaluar sus números y hacer estadísticas en función de este número, que representa el ajuste a la especificación granulométrica de las normas. Bien, ahora vamos a dar un vistazo un poco a la estadística que sostiene lo que les pretendo demostrar hoy día. Y vamos a echar un vistazo a lo que son los intervalos de confianza. Concretamente, como hemos dicho, yo no puedo inferir la calidad del lote a partir de una sola muestra. Yo no puedo decir simplemente, bueno, miro este gráfico y digo, no cumple, entonces todo el lote no cumple. Eso no es un criterio ingenieril, no es un criterio de estadística. Entonces, ¿qué hago yo? Pienso y analizo cuántas muestras de agregado tengo que tomar para hacer para tener un pronóstico confiable y estar seguro de que mis muestras, la cantidad de muestras que voy a tomar, va a ser representativa del lote lo suficiente de manera que yo pueda aceptar o rechazar el lote en función del conjunto de las muestras y del conjunto de los ensayos. Entonces aquí tenemos un concepto de los intervalos de confianza, que es la media de la muestra más menos el nivel de confianza, el estadístico Z, en otras palabras, por la desviación estándar dividido entre la raíz de n, que esto se da por el teorema del límite central para distribuciones normales. Si este término de acá es la tolerancia que la empresa asigna a este ensayo o a este proceso. Bien, y esta tolerancia podría definirse como despejando, o mejor dicho, tomando este término, sería igual al nivel al estadístico Z por la desviación estándar dividido entre la raíz de n. Entonces, si despejamos el número de muestras necesarias para cumplir con una X tolerancia y en función a una desviación estándar y un nivel de una muestra y un nivel de confianza, entonces despejando tendríamos que el número de muestras razonable para que la media de la población del universo del banco de agregados del lote completo, para que la media del lote completo entre dentro de este intervalo de tolerancias más menos L es igual a n, y n se calcula entonces con esos parámetros, ¿no? Y de esa manera vamos a estar seguros con un X nivel de confianza, por ejemplo 99%, de que la media del banco de agregados completo va a caer dentro de ese intervalo. Muy bien, ahora nos preguntamos cuál es ese intervalo de confianza. Bien, si miramos aquí los límites inferior y superior, y comparamos lo que es el valor del límite inferior, y lo restamos a la media, obtenemos 0. Lo mismo para el límite superior. Aquí restamos el límite superior menos la media de los dos límites. ¿Esto qué significa? Significa que si yo estoy apegado, o sea, ¿cuál es la tolerancia de este ensayo? La tolerancia me lo dicen claramente las especificaciones técnicas o las especificaciones del proyecto, las líneas rojas, las curvas rojas. Entonces yo puedo estar completamente apegado al límite inferior o completamente apegado al límite superior y seguir cumpliendo. Entonces esas son las tolerancias del ensayo. Entonces, ¿qué hago yo? Resto el valor del límite inferior menos el promedio y tengo la tolerancia más menos la tolerancia que necesito para seguir cumpliendo el ensayo. Y esa es lo mismo que decir que una pieza mecánica tiene que cumplir más o menos una tolerancia en milímetros para seguir siendo funcional.
para que pueda seguir operando sin problema. Lo mismo sucede acá. Entonces encontramos que la suma de todas esas desviaciones es 65 para esta especificación, por supuesto, que es de una arena. Y como estoy trabajando con la suma de valores absolutos, entonces directamente definimos que es 65. Entonces nuestro universo probable varía entre 0 y 65, ¿no es cierto? ¿Por qué 0? Porque ya dijimos que una mezcla perfecta, una granulometría perfecta, tiene 0 errores y por lo tanto la suma es 0. Y una granulometría bien pegada a la izquierda o bien pegada a la derecha tiene una suma de desviaciones de 65. Entonces todos nuestros valores de muestras tienen que oscilar entre 0 y 65. Y lo van a hacer indefectiblemente porque yo estoy asumiendo esa métrica, ¿no? El número que va a representar todas las características granulométricas se obtiene a través de un valor absoluto. Entonces es imposible que hayan valores negativos. Muy bien. Entonces yo hago, por ejemplo, hago varios ensayos, hago 42 ensayos y encuentro diferentes valores que oscilan entre 0 y 65. ¿Ya? Digamos que esto es de un mismo banco de agregados. Aquí tengo 42 ensayos. Y en promedio, la métrica que estoy adoptando tiene un valor de 29.93 con una desviación estándar de 19.8. Y quiero adoptar un nivel de confianza del 99.99%. O sea, quiero estar muy seguro de la decisión que voy a tomar. Entonces, aquí calculamos nuestras tolerancias, ¿no? La tolerancia sería igual al nivel de confianza multiplicado por la desviación estándar dividido entre la raíz del número de muestras, que en este caso del tamaño de la muestra, mejor dicho, no es el número de muestras, sino el tamaño de la muestra, que sería igual a 42 ensayos de granulometría. Son bastantes ensayos de granulometría. Bien, entonces encontramos que esta tolerancia es más o menos 11.36. Y si sumamos la media más la tolerancia y menos la tolerancia, encontramos que el límite superior está en 41.29 y el límite inferior en 18.57. ¿Ya? Ahora, para que vean, para demostrar que esto no es simplemente un concepto estadístico adoptado arbitrariamente, aquí podemos ver en la norma principal de muestreo de determinación del número de muestra, la ASTM E122. Esta norma adopta exactamente, aquí lo pueden ver, vamos a achicar esto. Bueno, parece que... Bueno, es esta formulita de acá. Esta formulita que dice n igual a 3 por sigma dividido entre e todo al cuadrado. No es más ni menos que esta misma fórmula de acá. Esta misma fórmula. ¿Ya? Solamente que en este caso las ASTM adoptan un estadístico Z igual a 3 por considerarlo un correspondiente a un nivel de probabilidad bastante alto. En nuestro caso, en este ejemplo, nosotros estamos adoptando 3.72, estamos siendo incluso más confiables. Estamos adoptando el 99.99% de nivel de confianza. Bien, entonces, aquí tenemos los límites superiores y el límite inferior, y esto significa que si repetimos este muestreo de 42 ensayos, si lo repetimos 100 veces, o perdón, 10.000 veces, si lo repetimos 10.000 veces, este muestreo de 42 ensayos, en 9.999 oportunidades, la media del universo o del banco total de agregados va a caer dentro de 41.29 y 18.57.
Entonces estamos siendo realmente muy precisos, ¿no? Podemos estar bastante seguros de estos límites. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Ahora ya tenemos estos límites calculados, límite superior y límite inferior. Ahora, eso significa que la media de mi universo, de todo mi banco de agregados, puede ubicarse o bien en 41.29 o oscilar hacia 18.57. Entonces puede ocupar cualquier valor extremo o un valor entre medio de esos dos valores. Y yo sé que en ningún resultado, en ningún ensayo de granulometría puedo pasarme de 65 o bajar menos de 0. Entonces, ¿qué hago? Calculo la diferencia de 65, que es el límite superior del universo observable, 65 menos el límite superior de esta muestra, menos 41.29, me da 23.71. Y si resto el límite inferior menos 0, me da 18.57. ¿Y para qué me va a servir esto? Me sirve porque si la media cae, por ejemplo, en 41.29, entonces yo no puedo adoptar una tolerancia mayor a 23.71. ¿Ya? Porque si yo adopto una tolerancia mayor a 23.71, me voy a salir del 65 y ya ese resultado no va a existir nunca. Es imposible. Y de igual manera, si mi media cae en 18.57, yo no puedo tener una tolerancia mayor a 18.57, porque si no me voy a 0 y ningún resultado me puede dar 0. ¿Ya? Excelente. Entonces, con eso en mente, adoptamos obviamente la menor tolerancia de esas dos que acabamos de encontrar, que sería 18.57. Fíjense que me estoy dando una holgura, porque la anterior tolerancia, que era 11.36, era para esta muestra, pero fíjense que en esta muestra absolutamente ningún valor llegó a los extremos, ¿no? Ninguno llegó a 0, ninguno llegó a 65. Fíjense, de toda esta lista de valores, de los 42 valores, ninguno llegó ni a 0 ni a 65. Entonces yo no puedo descartar esas posibilidades. Yo mismo tengo que ser permisivo de alguna manera con el rigor de mi control estadístico y permitirme esos posibles resultados, 0 o 65. Entonces mi tolerancia crece de 11.36 a 18.57. Y una vez tenido ese dato, hago el cálculo inverso que se muestra acá y determino cuál es el número de muestras necesario para estar un 99.99% seguro de que la media de mi universo, de mi banco de agregados, va a caer dentro del intervalo de confianza. Entonces calculo ese número de muestras recomendado y es igual al cuadrado de todo este producto, desviación estándar por el estadístico Z dividido entre el cuadrado de la tolerancia, ¿no? Y encuentro que serían 15.72, prácticamente 16 ensayos. 16 ensayos de granulometría para que la media del universo caiga con un 99.99% de nivel de confianza dentro de este intervalo. Ahora, supongamos que tomamos esas 16 muestras y supongamos que la media sigue siendo 29.93. Obviamente hay que hacerlo los ensayos y hay que ver cuánto es. Y supongamos que la desviación estándar sigue siendo la misma. Entonces, el límite superior va a ser el promedio más la tolerancia. El promedio más la tolerancia, que en este caso es 18.57. Y el límite inferior va a ser el promedio menos la tolerancia. 29.93
menos 18.57. ¿Ya? Entonces eso significa que este parámetro estadístico, esta métrica, va a variar entre 48.5 y 11.36. Y puedo estar un 99.99% seguro de que la media del universo va a caer dentro de este intervalo, 11.36 y 48.50. Entonces significa que si yo repito 10.000 veces este muestreo de 16 granulometrías cada una y hago los ensayos, la media del universo en 9.999 oportunidades va a caer dentro de estos dos intervalos. ¿Ya? Entonces hacemos una pequeña prueba de hipótesis estadística. Supongamos que, bueno, en este caso aquí tuvimos un resultado de 36. Ya, supongamos, me estoy inventando, supongamos que el promedio del universo, de acuerdo a los históricos de ensayos que hayamos tenido en el pasado, el promedio del universo sea de 35, ¿ya? Para bancos de agregado que hayan sido aceptados en el pasado y que hayan rendido un resultado satisfactorio en el ensayo de granulometría, supongamos que el promedio del universo es 35. Entonces 35 cae dentro del intervalo de 11.36 y 48.5. Esto significa que la muestra de los varios ensayos que he realizado pertenece a la población del promedio del universo. O sea, pertenece a la población con la cual estoy comparando estos agregados. ¿Ya? Si en el pasado una población me dio 35 como promedio, entonces esta nueva muestra de ensayo pertenece a esa población. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis de que el agregado cumple las especificaciones técnicas de granulometría. Entonces, esa es la manera correcta de cómo se deben juzgar los agregados una vez hecho el ensayo. No puedo decir de buenas a primeras que porque se salió de la curva, todo el banco está rechazado. Ya si bien existen varias reglas un tanto arbitrarias en otros países, o cada país adopta sus propias normas, pero un criterio estadístico es el que se acaba de exponer. Obviamente, si todos los ensayos de la muestra quedan fuera de la especificación, por supuesto, seguro que se compara con el histórico y seguramente que ese promedio no va a caer dentro del intervalo de confianza. Eso es seguro. No va a caer dentro del intervalo y por lo tanto se va a rechazar la hipótesis de que el agregado cumple las especificaciones de granulometría. Bien, y esa cantidad de muestras, que son 16 muestras que se han determinado a través de ese cálculo, se extraen por el método de muestreo aleatorio estratificado a diferentes intervalos y se extrae una cantidad especificada en ASTM de 75. El muestreo aleatorio estratificado se ejecuta conforme a ASTM de 3665. Entonces, esa es la manera correcta en cómo se deben evaluar las características de un parámetro de los agregados, y eso les puede servir para cualquier tipo de ensayo, no solamente granulometría, ¿no? Ustedes pueden echar mano a su imaginación y pueden crear indicadores o métricas que les permitan resumir una característica en un simple número, y eso es muy valioso para poder realizar estadística. Muchas gracias.